¿qué tal? ¿Cómo está? Es un placer saludarlo. Nos encontramos aquí en este santuario de San Lorenzo y bueno, pues vemos aquí esta estructura y sobre todo esta imagen tan importante para toda la Grey Católica en esta ciudad fronteriza desde esta parte del territorio nacional. Hoy les vamos a presentar lo que es la historia de lo que fue en un inicio un presidio, convirtiéndolo después de esto en un oratorio y posteriormente 2 kilómetros hacia acá, aquí es donde se encuentra ubicado ya en esta parte fronteriza. Y vamos a presentarle la historia, las creencias, las festividades y todo lo que ha sucedido con San Lorenzo aquí en esta frontera. Quédese con nosotros, son 30 minutos de mucha información, de mucha historia, pero sobre todo de mucho interés para usted. Así iniciamos en Juárez, tierra de los indomables. Hoy hablaremos de uno de los lugares más representativos, con una gran tradición, en el que se tiene esperanza. El que fuera en su creación un oratorio, de manera posterior, denominado templo, y a partir de 1997, erigido santuario. Conoceremos el origen, nos adentraremos en un repaso por los años de arraigo, del acercamiento, de la llegada de los pueblos a través de la fe. Hablamos de San Lorenzo. Estas misiones que van llegando al norte de la Nueva España, se funda el Paso del Norte, el antiguo Paso del Norte, 1659. Y es un lugar de paso donde vienen las caravanas de misioneros, de conquistadores, todavía en la práctica de conquistar nuevas tierras en búsqueda de riquezas, pero realmente su camino es todavía más al norte, digamos hacia el norte del actual estado de Nuevo México. Pero el Paso del Norte se asienta una población, una misión franciscana, que permite la interacción con los pueblos de indios mansos, denominados así porque los encuentran quietos, los encuentran calmos en su encuentro con los españoles y que necesariamente no guerrearon, ¿verdad? Digamos con los españoles. En el camino hacia el norte de la provincia de Nuevo México hay varios asentamientos, hay varias misiones, un cordón de misiones que se van estableciendo, por ejemplo Cenecú, Santa Fe, San Juan, Tezuque, son algunos nombres que ahora recuerdo que me saltan a la memoria, pero la relación, digamos, para asentarse las misiones españolas con los pueblos de indios no fue fácil. Digamos, en los primeros 20, 25 años, 30 años más bien, son 3 décadas de asentamientos españoles, encuentran resistencia con estos pueblos de indios. Los indios de Nuevo México, de diferentes grupos, ellos se organizan una rebelión. Es decir, pactan una rebelión contra los españoles, contra el sistema español. Y en esa organización, logran echar a los españoles de una forma, las crónicas señalan algo muy violento y dramático, como incendiar una misión, matar a una cantidad suficiente de pobladores. Entonces, hay un retroceso de esas misiones acá cerca de Paso del Norte, y una de ellas, varias, vienen y fundan esas misiones que estaban en el norte de Nuevo México, muy cercanas al Paso del Norte. Por ejemplo, Antonio de Cenecú. La misión que se construyó en 1659, a partir de entonces empieza, sí, las comunidades
y no dejaba en aquellos años de haber levantamientos, porque sabemos que vinieron los españoles con un sentido de conquista, y vinieron también los misioneros con un sentido de evangelización, pero los propios de aquí, las tribus indígenas, pues protegían su terreno, ¿verdad? De tal manera que hubo ciertos levantamientos en defensa, lo cual los que llegaron, tanto los soldados como los misioneros, vieron la necesidad de instalar, ¿verdad?, pequeños presidios. Y junto con esa rebelión, cuando echan a los españoles traen el nombramiento, traen los nombramientos reales de provincia y los traen hacia acá en su retroceso. San Lorenzo se funda más o menos en esas condiciones, como el Realito se denominaba. Este sitio era una antigua hacienda y allí se funda el Realito, ¿no? El Realito de San Lorenzo. San Lorenzo, ¿por qué? Porque la rebelión tuvo lugar un 10 de agosto. Por otra parte, San Lorenzo empieza a ganar esa permanencia, digamos, dentro de la misión, del trabajo de la misión, porque se supone que en los carruajes que vienen, las caravanas que van pasando por aquí, se atoran en un día muy aciago de lluvia y el carro se atasca y no avanza. Traen un santo muy pequeñito, un poquito más grande de 30 centímetros, y lo que ellos interpretan es que el santo no se quiere ir de allí. Y allí es donde fundan la primera capilla, digamos, porque era una capilla, un oratorio. Sí. Medía 20 varas, es lo que señalan, un cuarto muy sencillo, y ahí ponen al santo. Entonces, el oratorio, junto con la población que se asienta allí, pues hace un asentamiento, es decir, un asentamiento es un pueblito, un pueblo muy chiquitito, que luego va a estar conectado evidentemente con Socorro, con Cenecú, con Paso del Norte. Ahí también es otro cordón, digamos, otro cordón de misiones. El inicio, pues, de lo que fue el principio de este santuario, que ahora, a partir de 1830, se construyó 2 kilómetros más al sur de las cauces del río, por la sencilla razón de que las crecientes del río arrasaban y destruían. Entonces, después de varios intentos, a partir de 1830, se pidió autorización de moverlo 2 kilómetros al sur, a lo que era la cabecera en ese tiempo de la arquidiócesis de Durango. La arquidiócesis de Durango era inmensa. Todavía no existía la arquidiócesis de Chihuahua. Y entonces hay documentos donde, ahorita no recuerdo el nombre del sacerdote, ¿verdad?, que pide permiso para construirse. Y se le da el permiso, y en 1830 es donde ya podemos situar geográficamente el templo de San Lorenzo, donde estamos hoy actualmente. Lo que sé que algunas aportaciones, algunas pistas que se les pudieron dar es que efectivamente San Lorenzo cambió de lugar, y quiero decir el oratorio o la iglesia, porque las iglesias en sus atrios enterraban a la gente importante. Entonces, al parecer ese era un antiguo cementerio. Está ahora, digamos, ubicada en la Fidel Velázquez. Pero toda esa demarcación entre la calle Arizona y la curva de San Lorenzo, podemos entender que es una sola entidad, un antiguo pueblo, con sus haciendas, con sus viñedos, que fue muy famoso, las viñas en San Lorenzo. Eso lo refieren los pobladores en su memoria histórica. Hacían un licor sabrosísimo de membrillo, y luego tenían parras, tenían viñedos. Y hay en algunas leyendas, documentos que yo revisé, por ejemplo, fíjense, hay un padrón general de los pueblos de la jurisdicción del Paso de 1784. En ese padrón general que existe en el Archivo Histórico de Ciudad Juárez, hay unos libros de cuentas, y se llaman así: Cuentas ejecutadas de las cepas de uva que contienen las huertas del pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río del Norte.
y pueblos cercanos. Por ejemplo, dice El Paso, escrito con doble S, El Real, entre comillas, es San Lorenzo, Cenecú, Isleta y Socorro. Y estos libros de cuentas dicen los nombres y apellidos de los propietarios, el número de cepas de uva y luego lo que van a producir con la uva, cuánto vino van a producir. De eso se daba cuenta a los hacendados y eran los libros de cuentas de las misiones. En ese libro de cuentas también viene el número de vasallos, el número de habitantes, porque son los libros que se van a enviar al rey. Imagínate, un rey lejanísimo, un rey que está en otro continente. Si de por sí el Paso del Norte es una entidad muy lejana del virreinato de la Nueva España, es lejanísimo. Y sin embargo, esa identidad que tienen estos pueblos de antiguos españoles es ser súbditos del rey o vasallos del rey y entregar cuentas claras, ¿verdad? Lo tuvieron algunos pobladores de esta región, porque dicen muy orgulloso, mi abuelo de apellido tal o mi familia tuvo ese pasado aquí, y tienen idea. Lo otro importante es el oficio. El oficio de agricultores del pueblo de San Lorenzo pues es transmitido de generación en generación. Muchos patios de algunas casas allí en San Lorenzo todavía tienen implementos agrícolas. Claro, cambiaban de cultivar uva, empezaron a cultivar algodón. Cultivaban cebolla, tienen árboles de membrillo. Sí, toda esa actividad que le va dando identidad a este pueblo a lo largo de los siglos, pues se mantuvo de alguna manera. Ya antes San Lorenzo tenía su historia y su devoción, de tal manera que en aquellos tiempos se pedía también por la lluvia, y parte de lo que se atribuye a los milagros de San Lorenzo, lo que comentamos hace un momento, ¿no? De las crecientes del río. Cuando había sequías, la gente se juntaba en los oratorios, ¿sí? a orar y pedir por la lluvia, pedir por los campos, y bueno, venían manifestaciones que interpretaban como milagrosas, que tenemos que respetarlas como tal, ¿verdad? Porque pues tener recursos de análisis, de estudio, y hay cuentos en los que decir que están notariados, pues no, ¿verdad? De tal manera que en las crecientes que llegaron a arrastrar las mismas construcciones, el oratorio a San Lorenzo fue arrastrado por las crecientes del río, y la gente se enfocaba en la búsqueda de la imagen, esta imagencita que se supone que es la histórica, ¿sí? Sabemos que hay documentos de más de un siglo de la imagencita. Más antes suponemos que es la original, suponemos. ¿Por qué? Por el material liviano, ¿sí? De madera, fácil de trasladar, ¿sí? Porque en aquellos años del siglo XVII, los misioneros que iban fundando las pequeñas misiones y los pequeños oratorios no iban a cargar imágenes de una estatura normal de un ser humano, sino más bien imágenes fáciles de trasladar. Entonces eran pequeñas imágenes. En este templo, que en un principio pues era una capellanía sujeta geográficamente a la parroquia de San Judas Tadeo, aunque es un templo que tiene pues desde 1682 su construcción, que empezó siendo un pequeño oratorio, pequeñísimo oratorio a las márgenes del río Bravo. Como otros oratorios, se fueron instalando a las orillas del río Bravo como pequeños núcleos de comunidades con una cierta función de protección a la comunidad que iniciaba en torno a la misión de Guadalupe, que fue donde estaba precisamente el centro y origen de lo que ahora es nuestra ciudad. San Lorenzo, no sabemos cuándo nació, era de origen español, muere en el 258, 10 de agosto, que es la celebración que tenemos nosotros, 10 de agosto del 258. ¿Cómo fue
¿Cómo llegó a Roma? No se tiene exactamente una forma. Se supone, él era sus padres realmente se venían como santos también, ¿verdad? Y que la educación cristiana, pues creció en una educación cristiana. Eso mismo en las diferentes etapas de estos siglos, ya podemos, de lo que yo tuve testimonios de pequeñas fotografías, porque en el oratorio a San Lorenzo la gente acude y deja testimonios, dejan veladoras, dejan los pequeños milagritos metálicos, pero también fotografías para encomendar a sus hijos. Entonces, a partir del siglo XX, ¿sí? Frontera, en base a que muchos paisanos, hombres y mujeres de nuestras familias y de aquellas familias tuvieron que servir en la guerra de Estados Unidos, en las diferentes guerras, ¿sí? de Vietnam o de Corea más antes, o de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial. Muchos paisanos nuestros fueron llamados a participar en esas guerras, en esas batallas. Entonces, al irse los muchachos, las muchachas, su familia venían a encomendarlos aquí. Quisiéramos preguntarnos concretamente qué hay que pedirle a San Lorenzo, como decir a San Judas Tadeo, causas difíciles y desesperadas, o como decir a Santa Lucía, quienes quieren sanar de sus ojos, ¿verdad? Como si quisiéramos, y como lo hacemos muchas veces, una especialidad que atribuimos a los santos y santas. San Lorenzo no. San Lorenzo en nuestra zona, aquí en Ciudad Juárez, que si es necesario orar por la lluvia, se viene a pedir por la lluvia. Que si es necesario encomendar a los hijos que van a la guerra, se viene a pedir su protección. Que si la mujer está embarazada y tiene dificultades en su embarazo, se viene a pedir para que el embarazo se logre. Tiene la permanencia de ser un santuario. Con esa festividad, señalo yo, como desde 1600, ¿qué sería? 1684, que es el dato que tiene la propia iglesia. La iglesia tiene una capellanía que es San Judas Tadeo, pero como santuario se instauró el 12 de enero de 1997 con todo el régimen, digamos, eclesiástico, para instaurar un lugar como un lugar santo, un lugar sagrado. Y lo importante que se rescata de esa ceremonia, que fue una ceremonia muy seria, digamos, en términos eclesiásticos, con todas las figuras de la iglesia, de la diócesis, y con la documentación desde el derecho canónico para declararlo un lugar santo. Es decir, un lugar que va a ser, al que van a acudir los fieles para concelebrar, digamos, los milagros que tiene ese santo en ese sitio. Y es probable, sí, desde luego, que el sitio va cambiando, se va modificando, pero la iglesia de San Lorenzo como tal, pues está establecida desde el siglo pasado. En 1922 hay un documento que señala que se va a extender un poco la iglesia porque ya no caben los fieles, y señalan las festividades, esas festividades que conocemos hasta ahora. El 12 de enero de 1997, con el señor obispo don Renato Asensio León. Cuando ya se terminó la remodelación, el señor obispo dijo: hay que erigirlo santuario diocesano. Santuario diocesano, hay santuarios nacionales, hay santuarios internacionales, hay basílicas, o sea, según el conocimiento y la devoción. ¿Cumple con algunas normas para poder ser santuario? Sí, precisamente. Y la vida en torno al templo y la afluencia de los peregrinos. Aquí se considera un santuario urbano, ¿sí? O sea, de todo el día, de todos los días. En cuanto a la institución del santuario como tal, ya instituido, sucede, es un domingo 12 de enero,
y bueno, se leen actas y se lee un recorrido histórico. Por ejemplo, dice el padre Patricio Pelayo: es deber del obispo proveer a la conveniente atención espiritual de los fieles a él encomendados y preocuparse de su pleno desarrollo espiritual y temporal. Por lo tanto, San Lorenzo, que fue fundado en 1684. Voy a citarlo, dice: ha sido un lugar de constantes peregrinaciones a la devoción a la imagen milagrosa de San Lorenzo en respuesta a la devoción de este pueblo, y después de haber consultado el parecer del Consejo de Gobierno y por la potestad episcopal que nos corresponde, decretamos santuario diocesano el templo de San Lorenzo. Cuando remodelamos, dentro de la remodelación que duró 6 años, nosotros no teníamos idea, ¿sí? De hecho, yo cuando le pedí permiso, ya en ese tiempo, cuando solicito yo el permiso, me lo da don Juan Sandoval Íñiguez, que era ya el obispo titular, después de don Manuel Talamás. Entonces él me dice: sí, te autorizo a que remodeles San Lorenzo, pero te sugiero que construyas criptas. Evidentemente que nosotros no teníamos todavía esa imagen de las criptas. En Guadalajara sí, como él venía de Guadalajara, de hecho con el arquitecto, que obviamente que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez le guarda una memoria admirable a don Javier Terrazas Pérez, ¿verdad? Decano creo se llama, ¿no? En su tiempo de la universidad. Él fue el que dirigió la remodelación, o sea, un hombre histórico de Ciudad Juárez y sobre todo con un nombre muy grabado en la universidad, lo cual significa que en unos 13 años va a cumplir 2 siglos, de 1830 al 2030, ¿verdad? Celebraremos 2 siglos, esperemos que lo hagamos de veras significativamente, ¿verdad? Y evidentemente que la evolución, vamos a decir, física del templo, pues ha sufrido varios cambios, de tal manera que lo que es en sí la construcción, podemos decir que no tiene un valor histórico. ¿Qué son lo principal? La reunión de todos los danzantes. Esa es una forma de plegaria, bueno, tiene múltiples interpretaciones, pero señalo el crecimiento, por ejemplo, de esa manifestación de la danza de matachines. No son los matachines nada más del Paso del Norte, los matachines que vienen de Zacatecas, de San Luis Potosí. Esos eran los antiguos pobladores también, porque esta región del norte pues era muy transitable, era muy larga, muy larga como lo es ahora, desde luego, pero era de un constante tránsito de migrantes. Yo veo que toda esa gente que ha emigrado pues a nuestra ciudad, encuentra en esta fiesta patronal sus fiestas patronales de su localidad, de donde dejaron y han venido aquí. Es donde yo veo también que la devoción a San Lorenzo crece y crece, ¿sí? Porque somos un pueblo de devoción. Me parece importante que San Lorenzo, sigue siendo un sitio de festejo, de conmemoración, digamos, pues que no se pierda que tiene una historia. Ciudad Juárez no es nueva. Ciudad Juárez, como una entidad fronteriza, tiene muchos siglos de existencia. Fue la primera misión franciscana en lo que es la actual frontera México-Estados Unidos. Tiene una historia, tiene vestigios y tiene una memoria histórica en la memoria de sus pobladores muy importante. Y sería muy congruente pues que la gente recién llegada reconozca esos sitios históricos. Si queremos sentir la presencia de Dios, como nos lo ha hecho el favor San Lorenzo, nosotros debemos de ser Lorenzos y Lorenzas, de tal manera que Él hizo su parte y ahora nos toca a nosotros. Queremos transformar nuestra ciudad en una mejor ciudad. Dios está con nosotros, pero Dios se manifiesta en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, sí, yo pido y en mis oraciones siempre lo hago, ¿verdad? Para que nuestro pueblo de Ciudad Juárez salga adelante en sus problemas, pero porque su gente los enfrenta y los resuelve con fe y confianza en Dios.
Santuario de San Lorenzo. Esto fue erigido en 1997. Aquí, día con día, llegan cientos de personas y bueno, pues es parte ya de la tradición de esta parte de Ciudad Juárez. Qué bueno que estuvo con nosotros y que conoció la historia y que ha sucedido al menos en los últimos 25 años en esta parte de la ciudad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a seguir el recorrido para presentarle la historia de una ciudad que nunca duerme. Esto es Juárez, tierra de los indomables. Hasta la próxima.